Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a las instalaciones del Cepro Música. Mi nombre es Juan Gabriel Hernández, soy percusionista residente de Cepro Música desde hace ya 9 años. A lo largo de mi residencia aquí pues hemos tenido muchísimas experiencias y hemos podido hacer un número de cosas entre giras internacionales, residencias artísticas, grabaciones, eventos multimedia, en fin, la experiencia aquí ha sido más que enriquecedora en el aspecto interpretativo. En el aspecto académico, como muchos de mis alumnos pueden constatarlo, también soy profesor catedrático de la Facultad de Música de la UNAM desde hace ya 18 años. Y ahí me dedico pues a formar jóvenes percusionistas y dentro de la facultad pues también hemos tenido la oportunidad de expandir la actividad académica hacia la actividad artística y ello ha derivado en la fundación del ensamble Inner Pulse, ensamble que tengo el honor de dirigir y encabezar, con el cual también hemos hecho muchos proyectos diversos dentro de la UNAM y fuera. Bien, en esta ocasión, pues lo que nos reúne aquí es el centenario de Yanis Xenakis. Este personaje, pues, es uno de los músicos, sin duda alguna, más importantes en la música en el siglo XX. Y en el campo de las percusiones, pues no es la excepción. A él le debemos sendas obras que hoy son consideradas clásicos, como es el caso de esta pieza, que yo pienso que todo buen percusionista dentro de su carrera debe de experimentar esta pieza, que es realmente, como le digo yo, es un estilo de vida, ¿no? Porque el montaje ciertamente toma mucho tiempo, mucha energía física y mucha energía intelectual también. Vamos a hablar de la estructura de esta pieza, vamos a hablar de la estructuración del set de percusiones, que si bien es abierto, sí hay ciertas directrices que nos marca Xenakis en sus notas respecto de los timbres e instrumentos a utilizar. Muy bien, el día de ayer pudimos hacer un repaso de la biografía, ¿no?, de Xenakis y de los eventos más importantes que marcaron su vida tanto personal como en su carrera como compositor, ¿no? Entonces, brevemente, hagamos un repaso de ello. Pues Yanis Xenakis, a ver la siguiente transparencia, por favor. Pues ahí lo tienen. Nació en 1922 y falleció en 2001. A la siguiente, por favor. Y brevemente su cronología, pues su fecha de nacimiento. Al cumplir 10 años se mudó a Grecia y es enviado a un internado a la isla de Spetses. Ingresó al Politécnico en 1940 y en el 41 se une al movimiento nacionalista de resistencia por las invasiones de Alemania y de Italia. Un evento importante es que mientras peleaba por la resistencia fue herido, un obús le alcanzó la mitad de la cara y perdió el ojo izquierdo. Y bueno, él mismo declara que él siente que es un milagro que haya sobrevivido, ¿no?, a ese terrible percance, ¿no? Por cuestiones de su activismo político es llevado prisionero, pero posteriormente huye gracias a un pasaporte falso que le consiguió su papá, que costó mucho dinero, según esto, y huye, ¿no? Huye y se va a París, ¿no? Más adelante, en París, este es otro evento importante en su vida, empieza a trabajar como asistente del arquitecto Le Corbusier.
y empieza a hacer proyectos modificando y ampliando las ideas del arquitecto, ¿no? A la vez empieza a buscar oportunidad para realizar sus estudios musicales y tiene encuentros con varias personalidades, varios nombres que son famosos como Nadia Boulanger, etc. Y empieza a asociarse con gente como Pierre Schaeffer. Paralelamente, pues, desarrolla su carrera como arquitecto y lo más destacable de esa labor es el diseño de 2 edificios de Le Corbusier: el convento de Santa María de la Tourette en París y el pabellón Philips para la Feria Mundial de Bruselas. Entonces, ahí tenemos el convento. Es un convento que no tiene cara de convento, ¿no? Es totalmente una construcción moderna, ¿no? Esto está en Lyon, Francia, y adelante está el pabellón Philips, que hizo para la Feria Mundial en 1958. Bien, ¿cómo deriva esto en su actividad musical? Pues él había estado interesado en ciertos cálculos matemáticos y cómo traducirlos o llevarlos hacia un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante esto en la música? Porque esos mismos procesos él los traslada, los transforma o los traduce en el lenguaje musical. Acerca del pabellón Philips, me gustaría rescatar esta idea que es del propio Xenakis. Dice Xenakis: esa era la primera vez que realizaba algo enteramente por mi cuenta, algo completamente diferente, con nuevas soluciones de superficie. Me había probado a mí mismo que era capaz de crear algo en el campo de la arquitectura que antes no existía. En el pabellón Philips materialicé las ideas básicas de metástasis. De la misma manera que en la música, aquí también estaba yo interesado en la cuestión de que si era posible llegar de un punto a otro sin interrumpir la continuidad. Entonces, si recordamos la imagen que acabamos de ver, tiene estas líneas parabólicas, y eso él lo traduce en glisandos, en la música. Dice: en metástasis, este problema derivó en los glisandos, mientras que en el pabellón Philips resultaron en las formas de parábola hiperbólica. Ahí lo tiene. Entonces, él ya desde ese momento tiene esta idea de enlazar ciertos cálculos matemáticos para traducirlos en la plástica, como en la arquitectura, o en los procesos musicales, como adelante veremos, ¿no? Más adelante, pues, como les digo, se encontró con varios personajes, varios gentes que lo apoyaron en un momento determinado. No voy a ahondar demasiado en ello para ahorrar tiempo, pero si quieren saquen foto o anoten, ¿no? Lo que ocurrió en la década de los 60s. De lo más destacable es que él fundó el EMAMU, que es Équipe de Mathématiques et Automatique Musicale. En este centro, que años más tarde cambió su nombre a Centro de Estudios de Matemática, ahí concibió y desarrolló el sistema UPIC, que es el que permite traducir la notación gráfica a sonido, así de simple. Si tú dibujas una línea, o una onda senoidal, o una onda de sierra o algo así, se puede traducir mediante los procesos electrónicos, se pueden traducir en sonidos con sus distintos parámetros de altura, intensidad, envolvente, etc., ¿no? Entonces, él pues se le considera el primero en lograr música totalmente concebida mediante una computadora. En los años posteriores, 70s, 80s, 90s, pues él ya, digamos, se consolida como un compositor y va de regreso en el camino y se empieza a interesar por los instrumentos
de índole acústica, los instrumentos comunes y corrientes, ¿no? Y escribe una serie de obras para solistas y para ensambles. Se instaura el festival anual Xenakis, regresa a Grecia, compone Persépolis, que se interpreta en las antiguas ruinas persas. Él está muy interesado también en la multimedia, ¿no? Entonces, Persépolis es como un espectáculo que involucra iluminación, escenografía y muchas cosas. Desde luego que, pues aquí está, en los 80s y 90s realiza trabajos para instrumentos acústicos más convencionales, así como música coral y ballet, en coordinación con Pierre Boulez y el ensamble intercontemporáneo. Y finalmente, Xenakis fallece el 4 de febrero de 2001. ¿Dónde fallece? En París. París. ¿Sí dice? Sí, sí. En París. Bien. Ahora, el meollo del asunto con Xenakis es la forma en que él concibe la música. Como ya lo dije hace un momento, su idea es traducir ciertos procedimientos matemáticos a música, notación musical, sonidos, alturas, ritmos, etc., ¿no? Y aquí podemos observar una de sus primeras ideas respecto a ella, la música estocástica, de dónde viene este término y todo lo que implica, ¿no? Esta cita está sacada del primer artículo publicado en el primer número de Gravesaner Blatter. En esta cita, pues, él se opone radicalmente al serialismo y algunos compositores, me parece que Oliver Messiaen lo admira por ser el único de su generación que se opone radicalmente al serialismo, ¿no? Entonces, Xenakis dice: la polifonía lineal se destruye a sí misma por su propia complejidad. El resultado sonoro no es nada más que una masa de notas en registros diferentes. La enorme complejidad impide a la audiencia seguir las enredadas líneas melódicas y tiene como resultado una irracional e inesperada dispersión de sonidos a través de toda la extensión del espectro sonoro. Existe entonces como consecuencia una contradicción entre el sistema polifónico lineal y el resultado escuchado, el cual es una superficie o masa. O sea, así como así, Xenakis destruyó al serialismo, ¿no? O sea, como sabemos, la forma de organización de la información o de los sonidos en la música serial, pues es por medio de series y sus últimas consecuencias se ven en la música de Messiaen, ¿no? Con un serialismo integral. O sea, primero, la Escuela de Viena con Schoenberg, Berg y Webern serializan las alturas. Entonces, construyen una serie y mediante la transposición o cambio de los registros de esa serie pueden construir y orquestar artificialmente una pieza. Pero todo esto para Xenakis es una plasta, ¿no? A final de cuentas es una plasta de sonido. Y bueno, yo me permito decir, ¿qué música no lo es, no? O sea, toda puede llegar a ser un plano dependiendo del grado o del enfoque analítico que se le dé, ¿no? Pero bueno, él la destruye así, él dice, es una plasta de sonido y es imposible seguir las líneas complicadas porque de repente en el serialismo podemos encontrar saltos muy extremos de registro, ¿no? En una misma melodía. Entonces, unas melodías se suben, hay cruzamientos de voces, es todo un caos. Y continúa diciendo, existe entonces como consecuencia una contradicción entre el sistema polifónico lineal y el resultado escuchado, el cual es una superficie o masa. Esta contradicción inherente a la polifonía desaparecerá cuando la independencia de los sonidos sea total. O sea, en el imaginario de Xenakis, su ideal es que podamos escuchar los sonidos totalmente segregados, ¿no? Y para esto, por ejemplo, en música para ensamble, como esta pieza que estamos tocando, que ya me olvidé cuál es, experimenta con el acomodo del ensamble en sí. O sea, usualmente un ensamble o una orquesta se acomoda por familias. Entonces, tienes
a los alientos madera, los alientos metales, las cuerdas, pero Xenakis pone así, bueno, aquí que vaya la viola y aquí que vaya el corno y aquí que vaya el piano, para que el resultado sonoro sea precisamente eso, una segregación sonora, ¿no? Que se escuche desintegrado precisamente. Y esta es la idea. Dice, en efecto, las combinaciones lineales y sus superposiciones polifónicas no serán ya operantes. Lo que contará será la media estadística de los estados aislados y de las transformaciones de los componentes en un momento dado. El efecto macroscópico puede ser controlado por la media del movimiento de los elementos que sean seleccionados por nosotros. El resultado es la introducción de la noción de probabilidad, que implica en este caso en particular el cálculo de las combinaciones. Aquí está, en pocas palabras, la posible ruta de escape de la categoría lineal en el pensamiento musical. Es decir, introduce el concepto de la probabilidad y estadística dentro de la música. Básicamente eso es lo que es la música estocástica. Entonces, con este artículo, Xenakis hace constar el proceso de decadencia por el que atravesaba la música serial. O sea, para él ya era como un laberinto sin salida, ¿no? Un círculo dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Por otro lado, Xenakis también critica duramente la música que estaba generando en ese momento John Cage. ¿Por qué no le gusta? Porque es demasiado aleatoria, por así decirlo, y el papel del compositor le es otorgado mayormente al intérprete, ¿no? O sea, de repente John Cage te dice, bueno, en esta sección, pues tú improvisa, ¿no? Y entonces la función tradicional del compositor como supremo creador, pues va siendo delegada cada vez más y más y más hacia los intérpretes, ¿no? A tal punto que uno se pregunta, bueno, ¿esa obra es de Cage o es mía, ¿no? O sea, ¿quién está generando todo esto, ¿no? Y, es decir, por eso hoy en día se dice más abiertamente, bueno, esto es una improvisación basado en instrucciones de fulanito de tal, ¿no? Xenakis dice, para mí esto es un abuso del lenguaje y es una abrogación de la función del compositor. O sea, pues entonces ya, ¿dónde quedan los procesos creativos y todo eso, ¿no? Son cuestiones de enfoque, ¿no? Yo creo que es válida una postura como la otra, ¿no? Pero en este caso es muy bueno tener una postura siempre, ¿no? Si no, te quedas en medio y dices que sí a todo. Sobre todo en el caso de los creadores, ¿no? Siempre, en el caso de los intérpretes, pues nosotros tenemos que estar súper abiertos a lo que diga fulano, sutano y perengano, ¿no? Ah, bueno, él dice que así, que la probabilidad de estadística, bueno, sí, y ahora te toca tocar John Cage, y bueno, pues ahora improvisar y a crear, aunque la partitura diga John Cage. Bien, entonces Xenakis comenzó por aplicar las teorías de la probabilidad matemática a la música. ¿Por qué? ¿De dónde toma su nombre la música estocástica? Pues precisamente por la ley estocástica, formulada por el matemático suizo Jacques Bernoulli en el siglo XVIII. De ahí es de donde toma los procedimientos y pues al buscar un nombre para su tipo de música dice, bueno, pues es música estocástica. Siguiente. En términos simples, esta ley declara que en la medida en que un evento de azar se incrementa, como lanzar una moneda, el resultado tendrá una mayor tendencia hacia un resultado determinado. Es decir, si echamos volados, entre mayor número de veces, va a haber una tendencia a que caiga cara o cruz o sol o águila, ¿no? Esto es lo que está tratando de decir. Adoptando el término de Bernoulli, Xenakis se refirió a la música concebida en estos términos como música estocástica. Esto es, música indeterminada en sus detalles, aunque tiende hacia una meta determinada. Xenakis ejemplifica con fenómenos sonoros naturales, como el sonido del granizo al caer sobre una superficie dura o el canto de las cigarras en el campo. Es decir, todos hemos escuchado esos dos ejemplos, ¿no? En los que el granizo empieza a caer y dentro de todo ese continuo, ese perpetuo
empieza a haber algunos granizos que son más grandes y por lo tanto generan un acento, ¿no? Por así decirlo, musicalmente. Entonces él está interesado en cómo llevar a cabo, cómo traducir ese fenómeno natural dentro de la música. Y es súper interesante porque hay una sección precisamente en Safa que cariñosamente le hemos llamado la sección de las palomitas de maíz, porque precisamente da esa impresión, ¿no? Como todos hemos metido las palomitas al horno, al microondas y empiezan a... y empieza a haber una granulación cada vez más grande y después disminuye, ¿no? Y entonces él lo logra aquí con mucho éxito, pienso yo, ¿no? Entonces ya dijimos que utiliza cálculos matemáticos para dar forma a estos eventos musicales probabilísticos o estadísticos. Sobre todas las cosas, Xenakis sostiene que la música debe predominar. Las matemáticas son solo una herramienta. Al trasladar los cálculos en indicaciones de notación musical, las ajusta con propósitos puramente musicales. Quiere decir que él encuentra a lo mejor texturas y de repente también da lugar a, digamos, la creación más pura, ¿no? Fuera de los cálculos, y a lo mejor una frase o alguna construcción que le sale, pues, le deriva otra idea y entonces continúa desarrollándolo en esa vena, como en un estilo composicional más tradicional. Ahora, siguiente, por favor. Safo. El título de esta pieza, Safa, es una referencia a la forma arcaica de Safo. Safo fue una poetisa griega que vivió en el siglo VI a.C. Platón se refiere a ella como la 10ª musa. Y Xenakis se ve fuertemente cautivado no solo por los poemas de Safo, sino por todas sus raíces y todo lo que la herencia cultural de Grecia. Entonces se dedica a leer los diálogos de Platón, la República, todos los clásicos, y se interesa mucho por el arte y la filosofía de la cultura griega, que es su propia herencia, ¿no? Entonces, particularmente se interesa por los poemas de Safo, los leyó en el dialecto eólico original, y lo que le llama la atención particularmente es la cualidad rítmica que tiene. En el griego antiguo hay vocales que son más largas. Es decir, nosotros hoy en día cada quien hablamos como Dios nos da a entender y la gente mocha letras y consonantes y vocales y todo. Pero en ese entonces había ciertas vocales que son largas, lo cual deriva en sílabas más largas. Y entonces la combinación de sílabas largas y cortas genera cierta rítmica en la poesía. Y eso es lo que le atrae principalmente a Xenakis, ¿no? Además del contenido que le cautiva, también estos ritmos que son derivados por la métrica misma del poema. Precisamente el himno en honor a Afrodita, hay versos que tienen cantidad de sílabas largas y sílabas breves. Aquí tenemos un fragmento que podemos ver en el lado izquierdo, en español y en griego, ¿no? Del lado derecho. ¿Quién se anima a leerlo en griego? No, gracias, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poquito para ver cuál era el contenido de estos poemas, ¿no? Por cierto, Safo es probablemente la primera poetisa que escribe en primera persona. Antiguamente, pues esto no se estilaba de esta forma, ¿no? En el antiguo teatro griego y así, siempre se hablaba como en tercera persona, y ella es de las primeras, o la primera que escribe su poesía en primera persona y hablando de vivencias y de cuestiones
personales, ¿no? Como vamos a leer. Dice, oh tú en 100 tronos, Afrodita reina, hija de Zeus, inmortal, dolosa, no me acongojes con pesar y sexo, ruégote, Cipria. Antes acude, como en otros días, mi voz oyendo y mi encendido ruego. Por mí dejaste la del padre Zeus, alta morada. El áureo carro que veloces llevan, lindos gorriones, sacudiendo el ala. Al negro suelo, desde el éter puro, raudo bajaba. Siguiente. Y tú, oh dichosa, en tu inmortal semblante, te sonreías. ¿Para qué me llamas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué padeces ahora? Me preguntabas. Arde de nuevo el corazón inquieto. ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu red evita, mísera Safo? Que si te huye, tornará a tus brazos, y más propicio ofreceráte dones, y cuando esquives el ardiente beso, querrá besarte. Ven, pues, oh diosa, y mis anhelos cumple. Liberta el alma de su dura pena, cual protectora en la batalla lidia, siempre a mi lado. Ahí está. Eso es más o menos lo que dice el poema, ¿no? Empieza a obsesionarse con la idea de ponerle música o de hacer una música inspirada en estas poesías con ese tipo de métrica. Los primeros intentos los realiza escribiendo algunas melodías a los poemas de Safo en la clase de Aristóteles Kundorov, alumno de Hipólito Ivanov. Más adelante escribe Air populaire para la clase de composición de Darius Milhaud. Xenakis se basa en la métrica de Safo y la sustituye más adelante por la métrica de Pártaco. Entre otras cosas, Xenakis comienza a estudiar música hindú, no para emularla, ni para imitarla, ni para hacer una pieza tipo hindú, sino para estudiar los procedimientos que la fundamentan y que la hacen funcionar. Gracias a estos estudios llega a la conclusión de que los desfases en el ritmo producen un sistema de capas múltiples en un solo instrumento. Es decir, a mí me parece que también es como una especie de idea que tiene que ver con la arquitectura. Por años, entre colegas percusionistas, hemos comentado que la música de Xenakis tiene una especie de estratos, como si fuera una especie de construcción piramidal. Rítmicamente, en la capa más inferior, tanto en registro como en espaciación de los ritmos, tiene una capa, ¿no?, que es como el cimiento. Luego en la capa intermedia tiene como una frecuencia de ritmo más constante, hasta llegar a la capa superior, donde el ritmo o la frecuencia es más rápida, ¿no? Entonces trabaja con distintas velocidades o distintas proporciones del tiempo, ¿sí? Precisamente en Safa, los acentos producen varias capas de patrones rítmicos superpuestas una sobre la otra, todo con un solo intérprete. Y pues eso deriva en el grado de dificultad de la pieza, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno a Safa, sí vale la pena hablar de la importancia de Xenakis en la composición para percusiones. Para Xenakis, la textura de las percusiones de alguna forma tiene más que ver con la de un instrumento como el piano, en el sentido de que si bien tienes 8 o más registros, la envolvente del sonido siempre es igual. Entonces, con esa mentalidad
Xenakis aborda las percusiones, ¿no? O sea, para él es diferente el piano o las percusiones de las posibilidades de orquestación que puedes tener con una orquesta sinfónica, por las diferencias en la construcción de los instrumentos, por lo tanto vas a tener distintos timbres, distintas emisiones, ¿no? Xenakis piensa que el piano tiene un sonido homogéneo y consecuentemente es más difícil escribir para este instrumento de manera interesante, ya que ofrece un solo color. Y entonces, el piano pues lo consideramos también un instrumento de percusiones, ¿no? Y los recursos expresivos son muy distintos, por ejemplo, de los instrumentos de cuerda, ¿no? Siempre los pianistas se quejan de que pues no tienen sustain, no pueden sostener la nota por un determinado tiempo más largo, ¿no? Que el que ofrece el ataque y decaimiento natural del sonido, ¿no? En las percusiones pasa exactamente lo mismo. Cuando tú golpeas un tambor, tienes un ataque altísimo y luego un decaimiento inmediato y luego una resonancia muy mínima, ¿no? Entonces, para crear recursos expresivos en estos instrumentos, se echan mano de otros recursos, como los acentos o como los perpetuos o muchos otros recursos, ¿no? Las obras relevantes, como bien sabemos, son Persefasa, que la compuso en el 69, Safa, 75, Pléyades, 78, Imdem, B, 85, Rebons, 88, y por ahí hay otras obras como Oco, que es un trío de percusiones, y muchas otras más. Otra de sus contribuciones es la nueva instrumentación. Esto es bien importante porque la evolución musical, si bien ha estado de la mano con la evolución de las ideas en el lenguaje musical, también ha estado súper de la mano con el desarrollo de la nueva instrumentación. Es decir, no nos vayamos tan lejos, a principios del siglo XVIII se criticaba mucho las trompetas ya con pistones, ¿no? O sea, como que, pues qué fácil, ya con los pistones puedes sacar todos los sonidos, ¿no? El chiste era sacarlos con la pura emisión de armónicos y la embocadura, ¿no? Entonces, la evolución instrumental ha sido y siempre será así, ¿no? Entonces, la contribución de Xenakis en este sentido es este nuevo instrumento que se llama Sixen, como ya lo vimos el día de ayer. El nombre está tomado una mitad por las 6 percusiones de Estrasburgo y la otra mitad por Xenakis, ¿no? Es un pequeño teclado que tiene una especie de escala no temperada, más exótica, tiene 19 alturas, y la idea del funcionamiento es que el conjunto de los 6 instrumentos, tocado por 6 instrumentistas, cada uno maneja un centro tonal distinto. Y entonces, lo que se genera de esa cacofonía es otra cosa, ¿no? Entonces empieza a explorar en ese sentido y me parece que es algo sumamente importante. Y sobre todo en nuestro campo, en el campo de las percusiones, es infinito, ¿no? O sea, hay más instrumentos de percusiones, yo creo que estrellas en el cielo, ¿no? O sea, cada cultura ha derivado sus propios instrumentos y cada vez se introducen más y más y más a la música de concierto, ¿no? Carlos Chávez fue muy importante en su momento por haber introducido instrumentos de origen prehispánico y de origen indígena a la música de conciertos, ¿no? Entonces puede haber ambas cosas, apropiación de instrumentos étnicos o nueva instrumentación. Esto es súper, súper importante, ¿no? Regresando a Safa, ¿qué es lo que queremos saber, ¿no? Como sabemos, ya los datos conocidos, fue escrita en el 75 bajo la comisión de la Fundación Gulbenkian para el Festival Inglés de Bach y tuvo su estreno en el Roundhouse de Londres en el marco de dicho festival. La interpretación corrió a cargo de Silvio Walda, que es el percusionista de cabecera de Xenakis.
Y en ella, como ya dijimos, combina sus procesos matemáticos con un estilo más libre e intuitivo, acercándose de este modo más hacia la música tradicional. En la partitura de la obra, el timbre y la altura sirven únicamente para hacer el ritmo más claro y evidente. Xenakis emplea un alto grado de complejidad en las variaciones y combinaciones de células rítmicas en Zafa. Utiliza hasta 5 sistemas paralelos, cada uno perteneciente a una familia de instrumentos en particular, de los cuales 11 se utilizan al mismo tiempo. Es decir, hay que tener una vista así gigante de águila para poder ver todos los sistemas e ir descifrando las capas, las distintas capas que se van generando en las distintas familias de instrumentos, como vamos a ver. Es la primera pieza solista para percusiones de Xenakis y la número 52 en todo su catálogo. Es considerada ya un clásico en el repertorio de la percusión. Dentro de la pieza hay un recurso súper interesante. Siguiente, por favor. La otra. Eso, el recurso del silencio. Si ya han escuchado la pieza, o para los que no hayan escuchado, en un momento la voy a interpretar. Hay un elemento sumamente importante y que si bien es importante en toda la música, en esta pieza en particular toma un papel casi protagónico y es el silencio. En el transcurso de la pieza resulta muy evidente este recurso y desde que inicia la pieza empieza a haber pequeños bloques con espacios vacíos, que desde luego se tienen que medir y respetar tal y como está indicado. Son espacios de 5 silencios, de 7 silencios, de 7 tiempos, de 8 tiempos, de 11, y de repente hay una sección central en donde el silencio se abre así, un camino total. Y es una parte, me parece a mí, de mucho dramatismo en la pieza. Y nosotros como intérpretes tenemos que tener mucho control en ese tipo de momentos, porque si bien puede parecer como que ahí ya terminó la pieza, o como que a lo mejor el percusionista ya se cansó, o ya se aburrió, o algo así. Entonces, escénicamente hay que tener mucho cuidado cómo llevar al público, cómo conducirlo a ese tipo de momentos sin que haya dispersión de la atención. Y acerca del silencio, Xenakis nos dice lo siguiente: el silencio siempre es una sorpresa. La música repentinamente se detiene y no sabemos cuándo regresará. También psicológicamente es interesante. Nuestro cerebro piensa hacia atrás y hacia adelante. Es decir, cuando se abren estos huecos, y siempre, ¿no? Cuando tenemos un momento de paz en el día, como que tenemos oportunidad de recapitular lo que pasó, ¿no? Como si pasáramos así el video de lo que vivimos en las horas previas, ¿no? Y también nos da oportunidad de pensar en lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, en las siguientes horas voy a estudiar marimba, 2 horas, y luego tambor, y luego, bueno, nosotros los percusionistas, ¿no? ¿Cuántos percusionistas hay, por cierto? Manos. Casi todos. Ok, y los demás que nos acompañan, ¿composición? Composición, bien. Bueno, pues esto es una obra y un personaje que nos debe interesar a todos, ¿no? Continuando con la idea de Xenakis, dice: el silencio es difícil. Podemos considerarlo como la suspensión de la acción, pero también como un estado previo a una explosión. Su duración, entonces, no es algo simple. Y otra cuestión: la música es sonido, esto es acción. Si no hay música, hay silencio. En otras palabras, el silencio es la negación de la música. Con todo esto, solo quiero decir que uno no debe abusar del silencio. Es decir, él propone al silencio como la antimúsica, ¿no? Entonces, visto desde esa óptica, esta pieza contiene música y contiene no música también, ¿no? O sea, es un elemento que está
con el cual está jugando Xenakis para equilibrarlo dentro de la pieza. De repente le da peso a un elemento y de repente le da peso al otro elemento, ¿no? Bien. Ahora sí, entrando más en materia, siguiente, la notación gráfica. Esto es súper interesante porque me parece que él fue pionero en este tipo de notación. En lugar de utilizar el papel pautado tradicional, y probablemente derivado por su actividad como arquitecto, él se ideó escribir la pieza en papel milimétrico, utilizando la cuadrícula como precisamente el grid o la parrilla para establecer los tiempos equidistantes. ¿Cada cuadro que representa? Cada cuadrito o cada vértice de los cuadros es un bit, es un tiempo. Una negra. Así es la unidad de tiempo. Exacto, si lo pensamos en esos términos, como de negra, corchea, sí, cada punto sobre un vértice es la unidad de tiempo. Digamos, entre comillas, la negra, ¿no? En la cuadrícula agrupa las familias de instrumentos en sistemas o pautas. Es decir, cada familia, que más o menos son de 3 instrumentos cada familia, tiene la familia A, que son pieles agudas, la familia B, que son pieles medias, la familia C, que son pieles graves, y así, etcétera, después con los metales. Los agrupa en la cuadrícula para que se vean como sistemas, digamos. Las líneas horizontales, desde luego, indican la altura en la forma tradicional, ¿no? Más arriba es agudo y más abajo es más grave. Y las líneas verticales se refieren al tiempo, como acabamos de decir, siendo cada línea equivalente a cada golpe por minuto, según la indicación metronómica. Por esto mismo, Xenakis decide que la pieza no tenga indicación de métrica, es decir, no hay 4/4, 6/4, 9/8, 5/16, no hay nada de eso, nada de eso. Es decir, el discurso es un flujo de principio a fin, lo cual pues genera problemas para nosotros los intérpretes de cómo organizar la información. Que no es tan difícil, pero sí de entrada hay que desechar esa idea de, bueno, ¿en qué compás está esto? ¿No? ¿En qué métrica, más bien? Más propiamente dicho, la métrica. Carece de barras de compás en el sentido tradicional, lo cual vuelve más complejo el proceso de aprendizaje. Y bueno, ahí tenemos la primera página, donde podemos ver por lo menos las familias A y B. Entonces tenemos cada línea, cada vértice es la unidad de tiempo. Y en este caso nos pide que corra a 152 bits por minuto. En ese sentido, las indicaciones metronómicas que nos propone Xenakis, considero yo que son un punto de partida. Y rescatando la idea misma de que, si bien la pieza está concebida con procesos matemáticos, etc., también hay un elemento que es puramente musical, en el sentido tradicional. Es por ello que, en ese sentido, varios intérpretes, a lo largo de la historia de la interpretación de esta pieza, hemos desarrollado distintas versiones a distintos tempos, distintas velocidades, de acuerdo a la sensibilidad personal de cada intérprete. En este caso, 152, la unidad de tiempo, me parece a mí que es un tempo un poco demasiado lento, y entonces la pieza se siente más como un viaje un poco más tortuoso, en lugar de un flujo más natural o más musical. Y pienso yo que las frases musicales funcionan mejor si empujamos un poquito el metrónomo hacia adelante, ¿no? Ahora sí, la dotación instrumental. Ahí tenemos las familias. Son 6 familias o grupos de instrumentos, cada uno con 3 variantes, a excepción de la familia E, que consta de un solo instrumento.
Esta tabla aparece al final de la partitura y en ella Xenakis nos da un punto de partida para construir el set, que es lo que a los percusionistas más nos gusta, ¿no? La construcción del set. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Qué diámetros? ¿Qué profundidad de baso? Etcétera. O ¿qué tipos de instrumentos? Entonces él nos da la opción para que las familias de pieles pueden ser bongos, puede ser tabla, hindú. No lo veo yo muy viable porque pues, la tabla generalmente es un instrumento de hand percussion, ¿no? De percusión de mano. Entonces, pegarle con baqueta es como un crimen, es un crimen sí, de muerte, ¿no? De pena de muerte. Como opciones están tom-toms o timbales de registro muy grave, puedo utilizar timbal orquestal, timpani, bombo muy grave, tambores africanos, djembés o congas, o similar, o lo que tú puedas aportar a ello, ¿no? Me parece que el maestro Bringas, cuando él la interpretó, utilizó huehuetls. Entonces, eso debió haber sido muy, muy interesante de escuchar, porque, como sabemos, ese instrumento tiene un color completamente distinto a todos estos que son un poco más comunes hoy en día, ¿no? Porque ya hoy en día las congas y los bongos están integradísimos al mundo de la música orquestal, académica, como le queramos llamar, ¿no? Y por otro lado, también puede ser, cualquiera de estas familias pueden ser maderas, y esto está interesante. En mi caso, yo opté por hacer todas las pieles, y únicamente para una de las secciones sustituyo el agudo A, en la altura más aguda, el 1, lo sustituyo en una sección por un good block, o en este caso un jam block. No me atrevo a destruir un pobre good block, porque esta obra es muy, muy brutal, muy brutal. Y entonces un bloque de plástico aguanta el castigo más, ¿no? Da esa opción que sean troncos de árbol, simantra, bloques japoneses de cualquier índole. Y luego tenemos las familias de metales, que son dos familias que utilizan un trío, la D y la F, y uno neutro, que es el E. Y Xenakis nos da la pauta diciendo que pueden ser barras de acero templado, rieles de acero, placas gruesas, tam-tams o gongs sobre una mesa tocados con baqueta de metal o con un martillo. O sea, realmente quiere un sonido súper, súper, súper incisivo. En fin, todas estas son las opciones y tenemos un total de 16 instrumentos, de los cuales yo en mi set tengo 18 instrumentos, 18, porque estoy duplicando el más grave de la C, el número 3 de la C, lo estoy duplicando con un bombo de pedal. Y como ya dije, el más agudo de A, el bongo agudo, lo estoy haciendo, el timbre alternativo es el good block para determinadas secciones. Ahora, ¿por qué la siguiente? Ahí se puede ver un poquito. Son fotos de este mismo set para que lo puedan ver. ¿Por qué la expansión de estos instrumentos? Bueno, en el caso del bombo, sí es necesario tener como alternativa el bombo de pedal por dos razones. La primera de ellas, por imposibilidad para tocar. Es decir, de repente en el discurso musical tenemos, esto se toca casi toda la pieza a 4 baquetas. Entonces tenemos las 4 baquetas asignadas y tienes como todas las manos ocupadas y de repente no alcanzas a tocar el bombo. ¿Por qué usamos 4 baquetas? Porque de repente en toda la pieza hay muchos unísonos o muchos pasajes demasiado complicados para que el trabajo sea hecho con 2 baquetas. O sea, de repente hay que hacer figuraciones bastante complicadas con una mano y con la otra. O sea, de repente la textura es
plana, no plana, sino llanamente contrapuntística. O sea, sí tiene un dibujo para una mano y un dibujo para otra mano totalmente distinto. Entonces, con 4 baquetas se reparte ese trabajo y es mucho más fácil tocarla en el estilo de tocar un teclado de percusión, como un vibráfono o una marimba, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar 16 o 18 instrumentos? Para organizar un set, pues siempre se tienen que tomar en cuenta muchos factores, pero el primero de ellos es la escritura del discurso musical. Al ir tocando la pieza, vamos viendo la conveniencia de la colocación de los instrumentos y cuáles deben de estar más próximos que otros, y así. En general, nosotros en la Facultad de Música tenemos o hemos instruido a los alumnos en la técnica de acomodar los instrumentos en una posición que hemos denominado zigzag. Es decir, si tenemos 4 o 5 tom-toms, visualicemos, podemos colocarlos en semicírculo y puede estar muy bien, puede funcionar, pero si de repente del tom más agudo tengo que pasar al tom mediano, la distancia ya no es tan próxima. Y entonces una manera de optimizar es imitar el cromático de un teclado, precisamente. Entonces, en lugar de poner los 5 tambores en semicírculo o en línea, eso sería más fatal porque entonces la distancia se hace más grande, los colocamos de esta forma. Bueno, si ustedes lo están viendo desde su perspectiva, sería el tom más grave, aquí 1, luego 2, 3, 4, imitando el cromático como si fuera un fa sostenido, sol. De esta forma, el ahorro de espacio es increíble y la facilidad para tocar se reduce increíblemente también, ¿no? En este caso, acomodar los 16 instrumentos todos en zigzag, pues también te genera un semejante monstruo de set. Entonces, la decisión que tomé es agruparlos por familias. Cada una de las familias está simulando ese zigzag que estaba diciendo, de la siguiente manera. Aquí tenemos la familia A, con sus 3 alturas, la más aguda, la media y la grave. Entonces, forma como esta especie de triangulito. Luego acá tenemos la familia B, siguiendo más o menos este patrón, y tenemos esta formación triangular. En la familia C hay un pequeño ajuste por las dimensiones del bombo, ¿no? Que es un instrumento siempre difícil de colocar en nuestro set y tenemos que tomar la decisión de que esté en el lugar donde alcanzamos a tocarlo, pero que no nos estorbe para el resto del set, ¿no? Entonces, en este caso, aquí está la altura más aguda de la familia C, la altura media y la altura grave. Entonces es 1, 2, 3. Es una formación triangular, pero con una variante en el acomodo de las alturas. Luego tenemos la familia D de metales, igual, siguiendo esa formación triangular, 1, 2 y 3. El F, que en este caso yo escogí un tubo de acero. Los sartenes también son de acero inoxidable. Y no porque vaya a hacer yo paella en ellos, sino porque al ser de acero templado ofrecen mucha resonancia. Y es distinto, por ejemplo, si están cubiertos de otro material como los de tefal o los de peltre, que hacen que el material ya esté ensordinado, ¿no? Entonces, en estos el acero está así peloncito y son bastante resonantes, como ahorita lo voy a demostrar. Y la última familia de metales, que son un trío de goncitos, ¿no? Y como ya dije, el bombo de pedal está duplicando al bombo orquestal y adicionalmente está este otro bombo de concierto para el pasaje final, el cual se toca en los gongs y con el bombo de pedal y se utiliza el bombo para hacer los acentos. Sin embargo, este bombo de acá ya me queda un poquito lejano para hacer
ciertos golpes. Pues, es un pequeño lujo, pero creo que lo vale. Bien, eso respecto al set. Entonces ahí Xenakis nos dice qué son cuál es el punto de partida, y de ahí podemos ampliar y echar a volar la imaginación y hacer sugerencias. Steven Schick es muy famoso por tocar esta pieza en un set así que cabe en una mesa, ¿no? Portátil, se lo lleva todo en portafolios. Y creo que lo hace mayormente con Good Blocks y eso. Y está muy bien, pero creo que tímbricamente pues deja mucho que desear, porque es una obra realmente espectacular en términos de sonoridad. Luego tenemos el esquema formal, que yo aquí en mi análisis, no voy a adentrar en eso, pero compositores, si gustan tomar nota de eso es más o menos las secciones que yo he detectado en la pieza, de acuerdo por el material rítmico que se utiliza, la dotación de instrumentos y el tipo de textura. O sea, de repente la textura se engrosa y de repente se adelgaza, de repente aparece este elemento del silencio, de repente hay contrapunto, de repente es muy lineal, es decir, usa de todo, hay de todo. Los ritmos, los elementos rítmicos, adelante. Como ya dijimos, la unidad de tiempo es cada punto en cada rayita, ¿no? Es un golpe por nota o por tiempo. Y podríamos pensar, bueno, aquí está plagado de quintillos, septillos, y pues no es así, no es así. Los recursos rítmicos son realmente muy limitados, pues. Y digamos, la gran variante que utiliza es la primera subdivisión, es decir, tener dos puntitos por cada vértice. Entonces, a eso le he llamado la primera subdivisión, o es como, si pensamos en términos, como decías, negras, es como tener negras y corcheas. Eso es todo lo que está escrito en la pieza. Ahora, ¿cómo enriquece el lenguaje? Pues en las diferentes secciones tenemos cambios de velocidad mediante indicaciones metronómicas, es decir, hay cambios abruptos de velocidad y con eso ya genera una variación, ya se va a escuchar distinto ya por default. Tenemos también uso de polirritmia, y esto es bien interesante, y vamos a hacer un ejercicio. Preparen sus palmas. Tenemos en la sección C un caso muy bonito de polirritmia, que es precisamente la sección que yo decía hace un momento de las palomitas de maíz. ¿Cómo logra eso? Pues con la distinta espaciación de los golpes a distintas longitudes de tiempo. Entonces, la familia A genera un golpe cada 2 tiempos y medio, es decir, cada 2 rayitas y media. Si lo subdividimos, eso pues nos da 5, ¿no? Es un 5. La familia B tiene un golpe cada 3 tiempos y medio, subdividido eso nos da 7. Y la familia C, un golpe cada 5 tiempos y medio, lo cual nos da 11. ¿Ok? Entonces, experimente a Xenakis en tiempo real. Hagamos un ejercicio. Vamos a palmear los patrones, o sea, el primer patrón, que es un golpe cada 2 tiempos y medio, lo cual es un 5, ¿no? O sea, si pensamos 2 negras, en términos de negras y corcheas, 2 negras y una corchea, eso nos da 5 corcheas. Entonces es un 5. Todo el mundo sabemos contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Para hacer esto más fácil, vamos a palmear, digamos, la clave de ese 5, que sería 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Ok, todo el mundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 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 1, 2. Bien, ahí está. Ahora, la clave de un 7, bueno, todos sabemos contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en este caso, palmemos la clave, que son 3 y medio. 1, 2, 3 y 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 1. Eso. Y ahora el más dificilito.
que es 5 y medio, que nos da 11, ¿no? Claro que entre más y más y más grandes son las figuras rítmicas, 11, 13, 19, es necesario hacer agrupaciones internas, ¿no? O sea, ya desde el 5, que puede ser 3-2, 2-3, el 7, que puede ser 2-3-2, 3-2-2, 2-3-3, en todas las combinaciones. Entonces, un 5 podría ser 4, 4, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Así contamos 11. O podemos hacer la clave, que es 1, 2, 3, 4, sí, y 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 1. Bien, hombre, qué bárbaros. Ahora, vamos a hacer lo interesante. Vamos a hacer 3 equipos. 3 equipos. A ver, equipo A, equipo B y equipo C. Se me hace que tú te integras al C. ¿Ok? Si quieres, pásate un lugar. Cori. Bienvenidos mis alumnos de la Facultad de Música de la UNAM. Bienvenidos. Les tuve que decir que era obligatorio, si no, no venían. Bueno, entonces vamos a hacer la polirritmia. ¿Usted estaba aquí ayer, maestro? Sí, ¿verdad? Estaba sentado acá. Así es. Ese era yo, el que daba lata, ese. Bien, entonces vamos a tratar de establecer la polirritmia, a ver si no nos perdemos, ¿no? Entonces acá, 5. 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2. Sin correr, ¿eh? Fuerte. Acento en el primero. Ahora, grupo B vamos a hacer el 7. 1, 2, 3, y 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 1, 2. Ahora acá vamos a hacer el 11. Listos. 1, 2, 3, 4, sí, 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 1. Acentos, acentos. Bien, bravo, muy bien. Ok, ahora vamos a tratar de hacer toda esa polirritmia sin la clave, solo el acento y pensando 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, sí. Y 1, 2, 3, 4, sí. Y 1, 2. Vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? A ver si sale. Entonces, 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1. Si bien pueden ayudarse acá. Manténgalo. Fuerte. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, sí. 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 Y 1. Bien, bravo. Eso. A ver, entonces ahora 3 voluntarios. Tú. 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 Va, entonces. A.
vas a tocar en este bongocito. ¿Desde aquí? Sí, desde ahí. B, vas a tocar en la conga esta del medio. Y C, vas a tocar en el bombote, en el que escojas, hay dos. Ok, entonces vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a ayudarnos un poquito con el metrónomo. De aquí a que abra la aplicación. Déjame ver cuál será un buen. Ok. Está muy rápido. ¿Cómo así? Entonces, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ahora tú. 1, 2, 3, 4, sí, y 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 1. Y bien, gracias. Aplauso. Eso. Bueno, y entonces, todo lo que acabamos de ver lo tiene que hacer un solo percusionista. Ahora, si bien es cierto que hay que resolver la matemática y hay que meternos en el análisis para descubrir cómo está organizada la información o el discurso musical, también es cierto que, o sea, nadie tiene tres cerebros para pensar en 5 y en así. Entonces, ¿qué se hace? Pues se resuelven las figuras rítmicas como ya figuras integradas. O sea, se vale hacer eso de forma mecánica, pero tratar de mantener la independencia de forma musical, ¿sí? Jerarquizando las voces. En ese caso, de esa sección particular, sí es medio cacofónico, ¿no? O sea, sí se supone que todo debe sonar, pero sí debe prevalecer la sensación de que el agudito está tocando en 5, el otro está tocando en 7 y el otro está tocando 11. O sea, la sensación cíclica de cada familia, de cada voz. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora termino? A las 5, ¿verdad? ¿No? ¿4:30? ¿Ya voy a acabar? Ok, bueno. Bueno, rápidamente, lo que nos habla Xenakis de los acentos. Y en ese sentido, lo que les decía yo del bombo adicional de pedal aplica, les dije para dos cosas, y les dije la primera, que es por cuestiones de tocar, ¿no? De alcanzar a dar todas las notas que están escritas y de repente es imposible alcanzar el bombo, ¿no? La otra razón es como refuerzo en las notas que están acentuadas o para los que se requiere dinámica 2 Fs o 3 Fs. Es como un refuerzo. Entonces de repente sí toco ambos bombos, el bombo de concierto y el bombo de pedal. Y bueno, eso es importante considerarlo también para las distintas voces de la pieza, aunque está es muy densa la escritura y de repente, aunque quieras, te imagines, mira, pues en el bongo puedo añadir el good block para resaltar el acento, pues resulta ya imposible porque está muy ocupada la textura, ¿no? Y bueno, vamos a dar al material motívico, que realmente se ve muy complicado ahí, pero ya que escuchemos la pieza nos vamos a dar cuenta. Esta secuencia de 3 alturas, más o menos con ese tema abre la pieza, ¿no? O sea, es en las congas, así.
esta es la combinación, ¿no? Empieza. Esta es la figura. Agudo, medio y medio con grave. Entonces, esa célula la va desarrollando, la va desarrollando. ¿Podemos brincar a la partitura? Eso. Ahí está, al principio con distintas variaciones, pero en general está jugando con eso. Esa célula la va desarrollando a lo largo de la pieza y hace uso de recursos como la aumentación, si podemos pasar a la página 2. Por ahí en el tercer sistema, por ahí del tiempo 530 y algo, tenemos, reaparece el tema, pero por aumentación, es decir, las notas están escritas cada 2 bits, o sea, como si fuera blancas, digamos. Entonces ahí está ese tema. Ese es un elemento. Regresamos al PowerPoint. El otro elemento, o sea, es así brevemente las células que utilizan, ¿no? Regresamos a la presentación. Gracias. Otro recurso que está en toda la pieza es la combinación de 3 alturas en un dibujo melódico con distintas variaciones, ¿no? O sea, esas 3 alturas en todas las combinaciones posibles, arma sendas frases con ello, como podemos ver en la página 2, de partitura. Ahí está, ¿no? En la familia A, los bongos, arriba, todo esa frase larga, que va coloreando con la familia B, como a manera de notas de bajo, ¿no? Y podemos ir a la última página de la partitura. Y esa misma frase reaparece, o ese mismo tipo de material reaparece ya en la coda, en la sección F, que son los gongs, y hace ese tipo de dibujo. Lo interesante aquí es que durante el análisis me di cuenta que si lees al revés estas notas, o sea, en reversa, es la misma frase que encontramos en la página 2, en los bongos. O sea, hace uso de ese recurso, ¿no? de la escritura al cangrejo. Entonces, esos son los materiales que utiliza. Regresamos a presentación, por favor. Ya merito, acabamos. ¿Qué otros materiales motívicos tenemos? Grupos de 2 notas con una de ellas acentuada. Hay una sección donde escuchamos esta frase, acentuando la primera nota o la segunda, sobre todo en esta altura, en el B3. O sea, mientras hay otro discurso por ahí sonando, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, esa celulita está metida en esa sección de la pieza. Y tenemos grupos de 5 notas en ritmo de primera subdivisión. O sea, empieza a ser grupos de 5 notas, así tal cual, ¿no? ¿Dónde están mis otros palos? Allá. Bueno, así rápidamente empieza a hacer. Y empieza a jugar con ese 5. Lo curioso de ese 5 es que aparece al principio, página 1, otra vez, por favor, de la partitura. La única vez donde tenemos un ritmo irregular es aquí en el segundo sistema, con la aparición de ese quintillo. Es la única vez que hace un ritmo irregular que está presente ahí, ¿no? Y entonces a mí me parece que ese quintillo es como una premonición de precisamente este material que está en la página, ahora les digo, podemos ir a página 7, por favor, de partitura.
Aquí en la página 7 vemos agrupaciones de 5 notitas. Allá, acá, allí. Empieza a jugar con esa célula. Entonces, la explicación de ese quintillo que parece que no tiene ni origen ni consecuencia, podría ser que está sugiriendo esa célula de 5 notas por lo que va a ocurrir más adelante en la pieza, ¿no? ¿Algún otro elemento? Déjame ver, ¿puedo ver la presentación? Grupos de 5 notas. Bien, y digamos que son los materiales con los que va jugando, ¿no? Obviamente, como habíamos dicho, es consecuencia de procesos matemáticos, pero yo considero que no es necesario adentrarse ni conocer eso. Más bien, pues identificar estos pequeños elementos motívicos, cómo trata el ritmo. Los acentos son una cuestión súper importante también para esta pieza y bueno, para la música en general y particularmente para los percusionistas, porque añaden como la tridimensionalidad a la pieza. O sea, no es lo mismo tocar sin acentos. Es decir, se oye como, pues todo, como plano, ¿no? Como un bloque. Pero si añades los acentos, digamos que en cierta forma estás orquestando, bueno, no yo, sino Xenakis está orquestando artificialmente la pieza. Y en lugar de tener 3 alturas, tienes 6, digamos, por esa diferenciación dinámica, ¿no? Entonces, a menudo en esta pieza los acentos van dibujando otra línea rítmica. Y entonces son capas superpuestas. Hablábamos de estratos como piramidales. Bueno, los acentos forman parte integral de esa construcción en estratos de Xenakis. Bien, eso es todo y si tienen alguna pregunta, guárdense. No. Voy a interpretar la pieza y si hay preguntas al final y da un poquito de tiempo, procedemos a contestarlas. La elección de baquetas es súper importante también. Y es una cuestión de decidir qué es lo que funciona, como bien dijo Abraham el día de ayer, qué es lo que funciona para el todo, ¿no? Porque idealmente, por ejemplo, para los metales, Xenakis quiere baqueta de metal o martillo, ¿no? Pero eso no funciona tanto para las pieles. Entonces yo opté por estas varitas para la segunda mitad de la pieza, porque ofrecen el punto, el ataque, tienen cierto peso, aunque no el ideal que yo quisiera, pero sobre todo son delgadas y son cómodas para tocar a 4 baquetas, porque realmente ponerse una baqueta de calibre más grueso para tocar, en este caso con técnica Burton, resulta cansadísimo e imposible. A lo mejor alguien con las manos del tamaño de Nebojsa, a lo mejor sí puede agarrar 4 baquetas de tambor, ¿no? Más gruesas, pero... bien, entonces voy a tocar la pieza. Va. Es que va a pasar la partitura en tiempo real y para que puedan más o menos ir siguiendo y ahí me dicen dónde me equivoqué.
Gracias, gracias. Gracias. ¿Terminamos o hay tiempo de preguntas? Mientras sacamos cosas, si tienen preguntas. Ok. Ok, preguntas, rapidísimo. A mí me gustaría saber si todo este trabajo estocástico de Xenakis, ¿usted lo ve puesto en esta obra en particular o si ve más bien como una especie de estructura? Y además de eso, me gustaría saber qué papel juegan los silencios para usted en esta obra o si leyó algo acerca de ello en toda la bibliografía que estudió. Ajá, bueno, pues básicamente la idea que se rescata del silencio, pues es eso, la antimúsica dentro de la música, ¿no? Claro. Entonces estás dando la descarga de sonidos, de alturas, de profundidades y todo, de repente. Ahora, en el estricto sentido musical, eso no quiere decir dejar de tocar. O sea, por el contrario, porque me parece que la combinación de los silencios en ciertas partes, como en la primera sección, dan pie a ritmos de índole sincopada. Entonces, si él te dice 5 silencios, es porque a lo mejor quiere que ese beat que sigue, ese golpe, lo sientas como sincopado, o al menos así funciona para mí. Sí, lo utilizo como un recurso. Ajá, entonces el juego de los silencios y el posicionamiento de donde los ponga, ya sea en el vértice o en medio, digamos, a contratiempo, te genera cómo sientas la siguiente frase de forma tética, o sea, sobre el beat, o anacrúsica. Claro. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Ta, 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 ¿qué? Ta, 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 ta. Y con los acentos también juega mucho con eso. Entonces, pero lo primero que preguntaste, ¿cuál fue? Lo primero que pregunté era si usted encuentra alguna especie de forma estructural dentro de la obra o, como dice el título, bueno, no el título de esta, pero de la música Estocástica. Usted encuentra más bien eso, mucha aleatoriedad. Yo pienso que en todas las secciones que detecté, que son como 5 o 6, lo entiendo como procesos. Claro. O sea, es como una célula musical va germinando poco a poco y ya cuando alcanza como un desarrollo máximo, entonces, pum, es hora de ir a otro proceso. Como una maduración. Así es, o sea, como que acaba el proceso y de repente ya es otra sección y, o sea, sí, no sé si se logró auditivamente, pero sí hay cambios muy marcados, ¿no?, en el discurso musical. ¿Y a usted le funciona esa escritura mejor que la del pentagrama? ¿O? Es que, pues sí, porque yo no podría entender esta pieza
escrito así con barras de compás y con métrica, porque lo padre de esta escritura es que, Tiene una función. o sea, también, aunque él diga que no, pero sí te está dejando ciertas decisiones como intérprete. O sea, en el sentido de la agrupación de las frases y de las células. O sea, yo detecto así, células de 5, células de 4, células de 3, estos racimos, ¿no? O sea, de repente hay racimos de 15, pero entonces, ¿cómo cuentas 15? Bueno, pues 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es para mí. Y ese es como el sentido que cobra para mí. Y la escritura permite esa libertad, ¿no? Bueno, tú piénsalo como quieras, pero toca los puntos y la secuencia junto con sus silencios, ¿no? O sea, eso sí es bien importante, como no romper la continuidad. Ayer Abraham tocó un punto súper importante. En el momento, en la última sección donde suelto las baquetas, efectivamente no hay indicado una pausa, un silencio, o una fermata, o una respiración, no hay nada. O sea, esa la genero yo como intérprete para, digamos, satisfacer la necesidad de la pieza, que es, si alcanzamos a... podemos poner la penúltima página. Donde empieza esta sección, eso me faltó decir, aquí Xenakis pide 2 o 3 golpes por cada punto. Por cada punto. Es decir, una especie de rebote. Pero, o sea, dadas las características heterogéneas del set, o sea, en un tubo de acero no puedes obtener, pero ni nada de rebote, ¿me entiendes? O sea, nada. O sea, en el sentido tradicional que te da una piel, un rebote, ¿no? Hasta esta placa te da cierto rebote. Entonces, hay distintas formas de solucionar esa sección. Qué bueno que lo preguntas, porque eso es importante e interesante. Mi solución es hacer un redoble sencillo, de golpe simple, lo suficientemente homogéneo para que dé la idea de un continuo, que básicamente para los percusionistas eso es el redoble, es la prolongación artificial de la duración. O sea, ¿cómo va a ser una blanca en un tambor? Pues, o sea, excitas el cuerpo sonoro una y otra y otra y otra vez, de forma homogénea que te da la ilusión al cerebro de ser un continuo. Entonces, mi solución es eso, hacerlo lo más homogéneo posible. La dificultad radica en que tienes una fuente sonora por cada mano. Y entonces eso hace más difícil. O sea, por ejemplo, si yo hago así, bueno, ahí tengo como un continuo, pero si hago... Es más difícil generar la ilusión porque son dos fuentes sonoras de distinto timbre. Pero bueno, lo intento. Y en medio de eso te mete un dibujo, aunque espaciado, te va metiendo un dibujo con las secciones, con las familias B y C. O sea, con lo más grave de B y con el bombo. Entonces tienes que hacer con el pedal y sacrificando una nota del perpetuo para dar ese acento, estos acentitos que van apareciendo ahí. Entonces sí está difícil. Un percusionista de Canadá que se llama Olivier Maranda, él tuvo una solución muy, muy, muy buena, pero un poco extrema, y es que casi todo el set, o bueno, gran parte del set está duplicado, suspendido en el aire, para poder redoblar hacia abajo y hacia arriba. O sea, tienes, haz de cuenta, un tom aquí y tienes un tom acá, o sea, con cierta distancia, desde luego, para poder hacer esto. Pero entonces, si ya de por sí el set es voluminoso, ahora imagínatelo duplicado al espejo para arriba, tambores colgando y cosas colgando para poder hacer lo que Xenakis se imaginó. A lo mejor para una grabación vale mucho la pena porque se oye el resultado, ¿no? Pero para términos prácticos de concierto y luego que la Sala Ponce nos dan 2 horas antes de acceso y el montaje y ya arma y ya toca, yo creo que esa idea es un poco descabellada en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Otra pregunta? Ok, damos por terminada la charla de hoy. Gracias por su asistencia.
Gobierno de México.